¿Cómo andás, Quique? Ahora sí. Bueno, bueno, ya más o menos te conté que en lo personal Sí. estoy bien, hago radio, me divierto mucho, este, tengo un equipito de producción interesante, y bueno, y hago radio desde acá, desde mi estudio, en mi casa. Se habla del home office, del home studio. Vos ya hace más de 10 años que estás instalado en un O sea, home studio, ¿no? sí, estoy haciendo, mirá, estaba viendo que tengo algunos archivos de Ujú. programas del desconcierto que hago los miércoles, este, y tengo algunos archivos del año 2005. Es decir, que empecé Sí. hace 15 años a hacer streaming desde acá, y siempre hago el mismo chiste pavo. Hace 15 años yo decía la palabra streaming y creían que era una marca de sábanas. Es, Claro, porque empecé con Radio Nacional Córdoba, que me dijeron, che, Ujú. ya que estás Sí, por acá, claro. 150 kilómetros, por acá, ya que estás por acá, ¿por qué no venís y hacer un programa? Bueno, le digo, no, se los hago desde allá. Hacer un enlace microondas era imposible por las sierras, ¿viste? Tenía que poner una Claro. antena y una repetidora en cada extremo de cada sierra. Absurdo, imposible. Así que les digo, se lo hago vía streaming y se miraron entre todos. Y yo dije, loco, yo no soy un adelantado, soy un tarado con los medios, pero estoy curioso, ¿viste? Y me meto y curioseo y sabía que existiendo el streaming yo podía hacer un programa desde acá y salía en Radio Nacional Córdoba. Bueno, y empezamos así, al principio con tironeos y cosas, pero bueno, a partir de ahí después vino la fibra óptica hasta acá, hasta San Sí. Marcos, y eso me vino bárbaro porque pude aceptar ofertas hechas por Radio Nacional Buenos Aires para hacer algunas cosas ahí y las hago desde acá, por supuesto. Estas ofertas me las hizo Alejandro Ponlecica, el director de Radio Nacional Buenos Aires, en enero, cuando todavía Claro. ni hablábamos de la pandemia. Entonces yo le dije, mira, cualquier cosa que me ofrezcas te hago todo lo que vos quieras, pero desde mi casa. Bueno, sí, no estaba pensando en qué viajes y qué sé yo. Y después vino el encierro y esto, la verdad es que me benefició mucho, mucho, mucho. Es la Y primera vez que fuiste, alguien, sí, es la primera vez que alguien te puede decir algo positivo del coronavirus. claro, totalmente, porque laburás desde tu casa, pero Sí, como hace señor. ya 15 años, y bueno, ya es Sí, una costumbre para vos, y sale sí. de alta calidad en HD, como se dice ahora. Sí, 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 sale todo bien. Tengo un sistema que yo llamo Tía Lina, que es una tie line, que es un aparatejo, a través de la fibra óptica, pero también hago streaming como backup. O sea que si se llega a cortar Bien. la fibra de alguna manera o se descompone la tía Lina, o le agarra un soponcio a la tía Lina, tengo el streaming que sigo haciendo y que ellos pueden tomar rápidamente si hay algún corte o cosa por el estilo. Hace poco estuviste en el Encuentro Nacional de Locutores aquí en la provincia de Córdoba y bueno, compartiste un gran momento con grandes amigos y referentes. Fue así, ¿no? Fueron unos días lindos allí en ese gran encuentro que sirve para unirnos un poco más, quizás. Sí, bueno, aparte juntarme con gente muy querida, digamos, Omar González Frau, Claro. el propio Lalo, yo me divierto mucho con Lalo y nos reímos desde hace años que venimos riendo, ¿no? Mucho. Así que bueno, no, la pasé bárbaro, llevé unos aparatejos, di una Sí, especie de charla sobre unos aparatejos antiguos, que siempre despiertan interés y aparte tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Tienen que ver con los sonidos, tienen que ver con la grabación de los sonidos. Así que me llevé un viejo reproductor de cilindros que es anterior a los discos de pasta, claro. y expliqué su funcionamiento, conté algunas patrañas y algunas historias inventadas. ¿Tenés más de 50 años en la radio, Quique? No, no sé si más, tengo 50, yo empecé en el año 70 y ya debes, Claro. sí, porque empecé al principio del 70, o sea que tengo más de 50 años en la radio y empecé a los 20, ya tengo 70 encima y empecé, bueno,
accidentalmente. Yo no tenía como meta laburar en la radio. Fui a parar a la radio, pero por una casualidad nada más. Y allí me quedé, fue mi primer laburo rentado y ya no me salí más de la radio. Claro. Ya no me salí más, no sé, viste que la gente habla de la magia y qué sé yo, digo, no, esto fue un enamoramiento de un trabajo y de una producción, que al principio hice muy mal, que después hice solo mal, que después empecé a hacerla más o menos bien, empecé a aprender algunas cuestiones y a entender, me llevó mucho tiempo entender qué significa comunicarse con alguien que está del otro lado, y cómo hacerlo, y cómo de alguna manera tenés que emplear algunos artilugios de seducción, como si te estuvieses levantando una mina en un bar, por ejemplo, ¿no? En un boliche, tenés que poner en marcha eso, porque si no, necesitas vehiculizar, por llamarlo de alguna manera, el mensaje. Primero necesitas tener un mensaje, un Claro. contenido, algo que quieras comunicar. Y después ver cómo lo vas a comunicar. Siempre hablo del contenido y la relación con el continente. El continente es nuestro lenguaje. El continente es Total. la forma en que digo las cosas. El continente es el ritmo y el tempo que llevo al decir. Entonces, Sí. bueno, pero detrás de eso tiene que estar el contenido, si no todo es vacío. Baladí, mira qué palabra. Oh. Wikipedia me baladí con B larga. ¿Y te gusta el contenido de la radio actual? ¿Escuchás alguna radio en especial? ¿Otra que no sea Radio Nacional? No, ni Radio Nacional. Nunca escuché radio, porque, Ajá. a ver, no se puede llamar escuchar radio, no sé, el haber escuchado a Antonio Carrizo y aprender de él, haber escuchado al negro Guerrero Martínez y aprender de él, haber aprendido con Juan Carlos Mareco y algunos sistemas de seducción que tenía ese hijo de una gran flauta. Bueno, pero eso no es escuchar radio. En realidad yo la escuchaba para ir aprendiendo. Al principio copiaba. Pues es que horrible. Claro. Al principio copiaba, porque como no tenía un estilo propio, Imitabas. lo escuchaba al negro Guerrero Martínez, trataba de bajar, trataba de poner la voz grave, un boludo pero a pedal, ¿viste? Total. Pero no estuvo mal, porque en ese momento yo no sufría esto de la copia. Yo me di cuenta Claro. después, ¿no? Y poco a poco iba dejando la copia y me iba quedando en aquellas cosas que me enganchaban y que me servían para ir conformando un estilo propio, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer todo. Pero todos pasamos por alguna admiración y algún pequeño choreo de algunas cuestiones, ¿viste? Entonces digo, bueno, ¿cómo se conforma un estilo? A través del laburo, a través de comprender qué estás haciendo, a través de querer lo que la apasiona y no sé qué cosa, y a través de mirar a los maestros. ¿Viste? Claro. Mirar a los es pero fundamental, escuchar qué dicen, qué opinan, cómo hablan de su profesión, y después escuchar el continente también, ¿no? Claro. Los Total. sonidos que emiten, el vocabulario que usan, cómo hay que hacer para enriquecer un determinado vocabulario que es tu herramienta en la comunicación, y encontrar, no sé, la palabra exacta en el momento oportuno, cuando la estás necesitando, y no empezar con la, bueno, viste, qué sé yo. Eso vos lo podés ver a diario, en cualquier programa lo ves más o menos a diario. Pero eso es porque hay no sé si es un abandono o qué, pero hay como una modalidad nueva. Quizás se esté pariendo un nuevo sistema de comunicación y de traslación de ideas, y nosotros los viejos somos los que puteamos y decimos, no, los cueritos de la canilla del año 40 eran mejores que los de hoy, ¿viste? Claro. Esas boludeces de viejo choto. Entonces digo, no, a lo mejor se está pariendo algo que no entendemos. Entonces hagamos un esfuerzo por tratar de entender. Lo que pasa que para ello yo tendría que ser un consumidor de medios, y no lo soy, Claro. no lo soy. ¿Se le da importancia al silencio que en algunas veces dice mucho más que la palabra?
Yo personalmente aprendí los silencios justos del Negro Guerrero Martínez. Hasta el Negro Guerrero, en la radiofonía, el silencio era una especie de pecado mortal. Vos hacías un silencio, era un bache y te podían echar de una emisora por haber hecho un silencio. El Negro nos enseñó lo que significa el silencio y la diferencia con el bache. Es decir, si vos estás armando algo medianamente jugoso y haces un silencio, eso se llamaría pausa significativa, por ejemplo. Ahora, si estás diciendo una huevada insigne, una huevada bíblica y haces un silencio, eso es un agujero negro, es un bache, Claro. ¿no? Digamos, no sirve para nada. O en todo caso sirve para destacar y dar tiempo al oyente a darse cuenta de que dijiste una huevada. Entonces digo, el Negro nos enseñó esta diferencia y yo la aprendí. Ahora estoy haciendo un ciclo de cuentos a medianoche Sí. en Radio Nacional, que sale por varias nacionales del país también. Y es esa lectura de cuentos me lleva a veces a algunas pausas significativas, de acuerdo a lo que estoy leyendo, claro. Con la característica, no sé si personal, pero yo no leo los cuentos antes. El Pancho Mondino Ajá. selecciona los cuentos, yo los pongo en la pantallita, abro mi Neumann que tengo acá atrás y grabo de una. Cuando cometo algún error, Ujú. después tengo la posibilidad de editar, pero en un cuento Claro. de 20 minutos puedo cometer 2 errores. Y me gusta eso, prefiero eso y me dejo sorprender por el relato. Es decir, voy acompañando yo el relato, ¿no? Y el relato me va sorprendiendo a mí como lector y esto me resulta, pienso que es mejor para el oyente. ¿Te Lo, molesta? ¿Te gusta que te llamen referente? ¿Te gusta? ¿No te gusta? sí, yo creo que sí, que está bien. Yo creo que está Ujú. bien. Porque siempre está esa especie de falsa humildad. No, Sí, yo que voy a ser referente, yo no, ¿viste? No, no, y la verdad es que, bueno, tengo una trayectoria de laburo más que de fama. No soy un ujú. tipo tan famoso. Soy un tipo que viene laburando hace muchos años y que ha aprendido algo de eso que hizo y que viene haciendo y que continúa haciendo. Entonces, por ahí el hecho de ser referente no está mal. Tengo cosas para compartir, tengo cosas para enseñar, digamos. Tengo una cierta actitud docente, ya te habrás dado cuenta. Yo no hablo así con mi mujer todo el día porque me echarían a la Claro. mierda de mi casa. ¿No? Sí, Directamente. total. No, no es así. Yo pongo un énfasis en este momento, hago gestos con las manos porque sé que hay algo visual mezclado, este, pero no está mal ser referente. Puede ser bueno, malo, regular, pero no está mal ser referente. No está mal. Los idiomas, me imagino que son muy importantes. ¿Sabés algún idioma? ¿Te interesa aprender? ¿Nunca tuviste contacto quizás por algún motivo con otro idioma? Eh, Tengo un oído musical bueno, de bueno Claro. para arriba, digamos, ¿no? Toco la Ujú. guitarra, canto, me doy cuenta cuando desafino, sé cuando un instrumento está desafinado, sé cuando otra persona desafina. O sea que hay un oído musical que siempre me ayudó con la pronunciación. Una vez que Bien. aprendes las reglas de pronunciación, por ejemplo, del alemán, no me cuesta pronunciar el alemán, no sé alemán, es otra historia. Sé un poco de inglés, me defiendo charlando con algún turista que viene a la hostería, bueno, que acá lo miran como si fuese un marciano. Yo me defiendo como gato entre la leña. Y la pronunciación que tengo también es buena. Por supuesto, no es la pronunciación de un tipo que sabe en profundidad el idioma, pero te puedo pronunciar el italiano, te puedo pronunciar el francés, te puedo pronunciar el alemán, que son todas cuestiones que también en las escuelas de locución se practican,
¿no? Claro. No se practica, no se estudia el idioma, pero sí te tiran 4 o 5 tips en función de que la CH se pronuncia como una G en alemán, y que no es Richard Wagner, y que no es Wagner, y que es Richard Wagner. Y entonces, bueno, esta serie de leyes de pronunciación son interesantes, son interesantes. Ahora, ¿es algo necesario? La verdad es que creo que no es necesario. Me parece que es más importante tener un contenido y saber la relación que existe con el continente, ¿no? Y más Total. importante que la erudición, digo, no hace falta ser un erudito para poder comunicar cosas. Lo único que tenés que tener es, no sé, cierta ecuanimidad en tus juicios, salvo que quieras, como ahora, participar de la grieta. Entonces te pones de un lado, te pones del otro, todo lo que hace el otro está mal, no observas absolutamente nada que sea medianamente positivo, ¿viste? Te fanatizás como se fanatizan algunos con las religiones. Y entonces Total. digo, esto, por lo menos en mi manera de pensar los medios de comunicación, esto no ayuda a crecer a nadie, ni a mí, ni a los demás que están escuchando. No ayuda a crecer. Esto es lo que yo pienso en lo personal, por eso cuando me preguntan yo vengo de una casa peronista, mi viejo era peronista de Perón, de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política, vengo de ese peronismo prácticamente desaparecido, eso no existe más. Por lo tanto, siempre elegí un camino y la respuesta es, ¿de qué lado estás? Digo, yo trato de caminar por la mitad de la calle, trato de ser independiente, trato de ver a tirios y a troyanos y Claro. mirarlos y tener un juicio. Ah, bueno, pero con eso no te comprometes. Sí, estoy comprometido con mi propia independencia. No quiero que me aten. No quiero que por trabajar en Radio Nacional yo tenga que chuparle la media a Alberto y hacer cosas en función política de este gobierno. Saben, porque cuando me senté con el director de Radio Nacional y me hizo todo este ofrecimiento, yo mismo le dije, che, mirá que el año que viene es un año electoral, mirá que siempre Radio Nacional dependió del gobierno de turno, ¿no? Es como si tuviese un dueño, le llaman Claro. radio pública, radio pública le llaman, pero en realidad pertenece al gobierno de turno porque los directivos están nombrados por este gobierno, por lo tanto un poco se deben a él. Y yo, claro, y digo, no pertenezco a la oposición, pero tampoco cuenten conmigo para que yo festeje todo lo que haga este gobierno. Entonces, mientras quede eso más o menos claro, cuando no queda claro, me rajan, de los medios me han rajado muchas veces, pero está bien, es parte del juego, ¿no? Si vas a ir a laburar a una radio, por más que lo aclares, en un momento dado alguien te va a decir, che, no nos conviene tu presencia. Digo, esto que estoy diciendo te lo dicen de otra manera. Mirá aquí Sí. que vamos a cambiar la programación, ¿viste? Boludeces por el estilo. Nadie te enfrenta y te dice, no nos conviene tu postura política. Esa independencia de la cual vos haces gala no nos viene bien. Estamos necesitando en este momento hacer campaña política. O sea que vamos a poner a tal. Y ese tal va de alguna manera a responder a esta requisitoria. Esto sucede con los medios privados y con el medio público también, porque no es un medio público. Yo he discutido con directores de Radio Nacional y les he dicho, loco, ¿por qué no se dejan de joder con la radio de todos? ¿Qué tiene de malo anunciar que Radio Nacional es una emisora del gobierno para comunicarse con su gente? ¿Qué tiene de malo? Y se dejan de joder con que es una radio estatal, que el Estado es distinto a lo del gobierno. Todo es una hipocresía gigante. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo que un gobierno tenga su propio medio para comunicarse con su pueblo. Digo, esto estaría bárbaro, pero no es así. Sigue siendo la radio del Estado, la radio de todos. Y bueno, cuando alguien no coincide con la línea editorial del gobierno, lo rajan al carajo. Esto es así. Esto es así. ¿Tu programa no lo ves a largo plazo entonces, Quique?
Nunca había ningún programa donde participe yo a largo plazo. Salvo Ajá. este que estoy haciendo, que es el desconcierto, donde Sí. el único responsable del programa soy yo, no tengo carpeta publicitaria, tengo un montón de colaboradores que piensan más o menos como yo y que caminan algunos por allá, otros por acá y otros independientes y los tolero y los banco a todos. Pero yo no, bueno, esto lo banco yo, Claro, no recibo dinero por este programa, por lo tanto, por eso está durando 15 años, claro. siendo un programa en el que yo estoy trabajando. Dura 15 años. Esta es la única manera que yo conozco de permanecer tanto tiempo. Claro, es un programa semanal, si fuese diario no hubiese transcurrido tanto tiempo, pero es la única manera. Había un productor en Buenos Aires, Alberto Mata, que fue un productor muy importante de radio, que me decía príncipe de la India, porque rajá de acá, rajá de allá. Pues me echaban escobazo de todos lados. Pero bueno, hay épocas y épocas. Hay épocas en las que todo el medio de comunicación se pone un poquitito más blandito y un poco más lábil y acepta a ciertos independientes. Y hay otras veces en las que, bueno, no, ahora no estamos en una época en la que haya mucho independiente laburando. Digo, en los programas de televisión, en los programas de radio, todos están participando de algún costado de la grieta. Y la verdad es que yo no voy a alimentar eso, ni en pedo. No necesito. A lo mejor si tuviese la pistola en la cabeza y tuviese que Mm. mantener a mi familia, qué sé yo, eso es otra historia. Eso es otra historia. Cuando vos tenés que agachar el melón porque este es tu laburo, eso es otra historia. Yo ahí no le hago cargo a nadie porque me veo a mí mismo en esa situación. Nunca estuve en esa situación, pero me veo a mí mismo, ¿no? Cambiando en un momento dado de idea porque no me queda más remedio. Esto es humano. Esto es humano. ¿Te importó en algún momento el rating? Este, yo creo que no seriamente. Yo creo que no me importó seriamente. Pero cuando yo supe que había mucho rating en un programa de hace muchos años, por ejemplo en Radio Rivadavia, que Sí. la REA hacía la mañana rapidísimo, él terminaba y yo arrancaba con La Oreja hasta las 5 o 6 de la tarde y teníamos una programación armada por Etitor a la mañana y yo a la tarde. Yo era absolutamente consciente de que se me escuchaba en todo el país en ese momento, año 91, 92 y 93. Y bueno, en el 93 decidí que no trabajaba más en esa radio, pero no trabajaba más no porque me hubiesen rajado, quizá por primera vez, sino porque habían pasado 3 años de un programa que tenía como 5 horas diarias de lunes a viernes, y yo le confesé a la gente, después de esos 3 años, terminando el tercero, le confesé a la gente que lo iba a terminar al programa, porque estaba en su Ujú. punto máximo. Y entonces Claro. primero dije, ¿por qué esperar la caída patética y la desaparición de un programa en lugar de tener un buen recuerdo de él? ¿No? Decía, ¿cuál es la razón para esperar el desgaste? Y la segunda era que yo ya me estaba escuchando decir las mismas cosas, que estaba repitiéndome todo el tiempo. Y digo, si yo me escucho que estoy repitiendo, aquel que está escuchando tiene los huevos al plato, ¿viste? Ya está. Entonces dije, listo, termina ahora en este año. Y justamente coincidió con que Héctor Larrea también terminó su rapidísimo en Rivadavia en el 93 y se fue, no sé, a hacer rapidísimo a Radio del Mundo, creo, donde estuvo 2 o 3 años y después se terminó. ¿De la tele qué opinás, Quique? La TV actual, ¿ves algo? ¿No ves? No. Diga, otra vez, no tengo un juicio específico. Las cosas que veo haciendo un zapping, bueno, a veces Sí. veo películas en Netflix o cosas por el estilo, pero a veces me paseo por los canales de aire y también veo esta grieta donde veo a tipos
el tiempo contra este gobierno y hablando más o menos siempre de lo mismo y casi haciéndolos responsables del virus, ¿viste? Y después están los otros que defienden a rajatabla cualquier huevada. Claro. Por ahí escuché que me impresionó un tipo, es un rosarino, Novarecio. Lo escuché hacer Sí, una apertura donde habló con mucha seriedad de cierta desorientación por parte del presidente. Yo también le noto cierta desorientación, que por ahí tendrá motivos o no, no lo sé, pero que hay motivos como para estar desorientado. No me digas, digamos, la verdad es que tenemos un quilombo económico heredado, no participando desde hace mucho tiempo. Nuestro quilombo económico no es de Macri, viene de mucho más atrás. Nuestro desorden como población, somos desordenados los argentinos, ¿no? Y entonces claro. tendemos a esperar que nuestro papá, que viene a ser el presidente, nos salve, cuando en realidad nosotros deberíamos empezar a pensar un poco en nosotros mismos, en cómo hacer para que esta sociedad se encauce de alguna manera, se ordene de alguna. Si no, no hay forma de manejar este país. No hay manera porque somos un quilombo andando, somos desordenados. Sí. ¿No? Básicamente desordenados. Nos importa muy poco el otro, todavía no hemos incorporado al otro. Entonces digo, bueno, tenemos un montón de falencias, tenemos un sistema educativo que tiene una estructura de 200 años. No me jodan con el sistema educativo, hablando de el sacrificio de los docentes, pobres docentes que tienen que anclarse en un sistema educativo que viene siendo igual desde Sarmiento hasta la época. Entonces digo, vamos, ¿qué se está aprendiendo? A veces miraba a mi hija Catalina, que tiene 20 años ahora, es decir, no hace tanto que terminó su escuela secundaria, que Sí. estaba estudiando exactamente las mismas cosas y con los mismos referentes y casi con los mismos libros que yo estudié hace 50 años. Digamos, no pasó nada. No se descubrieron nuevos sistemas o se descubrió que este es un sistema que de alguna manera sostiene a la gente, ¿no? Que encorseta de alguna forma e impide el crecimiento con independencia, digamos, ¿no? ¿Cómo no se ha descubierto un sistema nuevo de educación, ¿no? Escuela, pupitre, tiza, maestra, directora, no sé, no hay sala de mapas, pero de pedo, porque ahora Sí. existe este aparato, pero tranquilamente podría haber una sala de mapas. Entonces digo, vamos. Entonces, ahora están defendiendo el hecho de la socialización. Y esta sí que me parece fundamental. Pero se podría haber socializado de alguna otra forma y no con esta escuela tradicional, antigua, totalmente perimida. Entonces, bueno, digo, ¿por qué somos desordenados? Porque tampoco nos hemos puesto de verdad a mirar el sistema educativo, pero de verdad. Y yo no soy quien para analizar el sistema educativo, pero tenemos gente que estudia justamente esto, ¿no? Que podría parir un nuevo sistema educativo para parir a su vez un nuevo ciudadano. Me cachen 10. ¿Cómo no podemos parir un nuevo ciudadano? Tendría que ser tarea fundamental, ¿no? Claro. La educación desde la base, con independencia. Ahí Rudy Chernikov hace un rato charlaba con él y va a ser un espectáculo que se llama De lo que no se habla, ¿no? Claro. Y entonces Rudy se decía, ¿por qué razón yo puedo hablar impunemente de una violación flagrante seguida de asesinato y no puedo decir la palabra coger? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la falla de esta hipocresía generalizada? ¿Dónde está el agujero negro de esta falta de educación verdadera, de educación formadora para la independencia y no para la grieta y no para la dependencia? Esto, ¿no? La apertura de melón, ¿dónde está eso? Bueno, pues no está, porque entonces entra a depender como Catalina,
a quien la cité recién, entra a depender pura y exclusivamente de lo que respire en la casa. Claro. Entonces, entonces es absolutamente aleatorio y no debería ser así. Deberíamos tener todos un principio de educación que nos ayude a ordenar la sociedad y a ser de alguna manera responsable uno y dejar de echar culpas afuera. Alguna vez, Total. digo, ¿no? Totalmente. Quique, el otro día hablaba con Lalo Mir también, tuve la posibilidad también de hablar con él, y le preguntaba esto, ¿qué opinaba del lenguaje inclusivo? Te lo pregunto a vos, Quique, también. ¿Qué opinión tenés del lenguaje inclusivo? No lo uso básicamente porque primero no me parece que sea representativo, no me parece. Esto es una opinión personal, insisto. No combato este lenguaje. No digo, oh, esto es una pelotudez que han inventado, porque a mí nunca se me ocurrió sacar del mismo nivel a las mujeres, a los putos, nunca se me ocurrió sacarlo del mismo nivel. Una de mis hijas está tratando de elegir a ver qué va a hacer en su vida y a mí me parece totalmente legítimo que quiera hacer lo que quiera hacer. Entonces digo, por eso no se me ocurre usar el lenguaje inclusivo. No me molesta ni la palabra puto, no me molesta ni la palabra puta, no me molestan esas palabras. Esas palabras específicamente, como decía el negro Fontana Rosa, no son malas palabras. Dice, ¿cuáles son las malas palabras? Las que se pegan unas a la otra, por eso son malas. Dice, no existen las malas palabras. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación, primero está el respeto por el otro. No necesito un lenguaje inclusivo. Yo lo incluyo ya per se. No necesito incluirlo a través del lenguaje, pero tampoco lo combato, ni digo que sea una pavada, ni nada. Aquel que quiera usarlo, lo usa conmigo y yo lo interpreto. Que yo no lo use no significa que lo desconozca. Lo sé cómo funciona, sabría cómo hacerlo si me dispusiese a hacerlo. La verdad es que no me interesa hacerlo. ¿Qué otro periodista independiente conocés y me lo podés nombrar ahora aquí en el live, Quique? No conozco ninguno. No conozco ninguno. Los buenos periodistas que por ahí puedo llegar a conocer y te puedo llegar a citar tienen una postura que, no sé, no es la mía, en Claro, principio, no son independientes, están enrolados en alguna religión política y dependen de eso y hacen sus negocios con eso y punto, ya está, allá ellos. Pero la verdad es que no sé, no te podría citar ninguno, inclusive también tener en cuenta lo que te dije antes, no consumo mucho medio, pero claro, bueno, sí, sí. en el medio, claro, he conocido a muchos periodistas, tengo periodistas amigos inclusive, pero yo no conozco periodista independiente, por ahí es, no sé, es independiente el Bigote Acosta en Rosario, por ejemplo, este, pero tampoco lo sé porque por ahí me parece que está muy enrolado con el peronismo, pero el tipo es crítico también, ¿no? No es famoso, quizás justamente por esto, es famoso en Rosario, y vos sabés que Claro. lo que no es famoso en Buenos Aires no es famoso en ninguna parte. Esto es Sí, así, total. ¿no? Yo Sí, sí. vengo discutiendo el tema y tratando en lo posible de no putear al porteño, sino de convencer al porteño de que no existe una frontera, de que no hay dos países. Mejor dicho, hay dos países, no debería haberlos, que es otra Claro, historia. sí. Hay dos países. ¿Qué te cansó? ¿Qué te cansó, te hartó de escuchar, de ver, de los medios? Que no te gusta y te cansó. Eh, bueno, vuelvo a la respuesta anterior, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, cuando me vine a vivir a San Marcos Sierras, enero de 2004, había hecho un ciclo muy interesante llamado En la Vereda, que era un programa que iba toda la mañana en Radio Municipal con la gestión de el querido Cabezón Badía, que Sí, fue
director de esa radio durante ese mismo periodo. Cuando él terminó, yo decidí que terminaba con él, éramos amigos y la verdad que respetó a rajatabla los laburos que yo hacía, mis opiniones. Jamás bajó de la dirección a decirme, che, esto no debería ser de alguna manera. Bueno, en ese momento, digamos 2001, 2002 y 2003, tuvimos el gran quilombo del 2001, eh, pero en ese momento apareció una especie de pensamiento único, no había grieta, no había un par de lados. Al contrario, había solo una especie de cable en el que vos tenías que caminar por ese cable sin sacar los pies porque te caías. Entonces era como una vía de un solo riel. ¿No? Ni siquiera había dos rieles, era una vía donde funcionaba todo, todo el mundo parecía pensar más o menos lo mismo, y a mí eso me espantó un poco, digo, porque era como el fin del pensamiento, como si fuese el fin del albedrío, ¿no? Albedrío, que no necesita la palabra libre, ya de por sí es pensamiento independiente, ya de por sí es una inteligencia que te funciona adentro con cierta independencia. Digo cierta porque siempre estamos dependiendo de cosas, pero cierta independencia, toda la que puedas, ¿no? Y parecía que no existía más eso. Bueno, coincidió con otras cosas, estas decisiones de irte de un lugar, cambiar de vida, etcétera, nunca responden a una sola cosa, siempre son cosas medio sedimentarias, ¿no? Se van acumulando. Ya teníamos ganas con la patrona, algún día nos iremos a San Marcos Sierra, cuando yo cumple, yo decía 80, 2000, qué sé yo, ¿viste? Siempre tiraba para adelante. Nos gustaba vivir en Buenos Aires, pero poco a poco se fue desgastando esto y en un momento dado se da esa coyuntura. Eh, Iba a ser difícil encontrar un lugar donde laburar con la soltura que estábamos laburando en esa radio con la dirección del Cabeza. Iba a ser muy difícil que un director se jugara por alguna de mis opiniones o por alguna de las producciones que tenía mi producción, que era muy completa. Entonces digo, va a ser difícil encontrar laburo. Todo el mundo piensa lo mismo. Se termina este ciclo. ¿Por qué no aprovechamos y nos rajamos? Ahora que yo tengo 3 hijas de mi primer matrimonio que son viejas ya a esta altura del partido, son gente vieja. Y en ese momento teníamos con Leda 2 chiquititas. Una de, suponete, 2 años y otra de Sí. 9. Con lo cual era posible. Viste, cuando tenés hijos grandes ya es más difícil sacarlas de un sitio. Era posible en ese momento, así que dijimos, tácate, vamos, vamos. Chao. Y nos vinimos acá en enero del 2004. Pero lo que sí recuerdo, que me salí un poco de ese riel, que había una vía de un solo riel y todo el mundo pensaba más o menos lo mismo y todos, nadie sacaba los pies del plato, nadie. ¿Somos bien pagos los comunicadores? Los famosos, sí, los otros no, la verdad. Yo creo que hay una especie de frontera a través de la cual se puede medir quién gana más y quién gana menos. La televisión siempre pagó más, ¿no? Seas o no famoso, porque la televisión hace que seas famoso inmediatamente Claro. sin demasiado sostén, ¿no? Medio como que es esto y en un momento dado se hace así y desapareces. Cuando Sí. dejas de tener un programa determinado, desapareciste porque la verdad es que es como una estatua con pie de barro, ¿no? Está construida medio de mentirita y rápidamente. Si te podés sostener en ese lugar, macanudo. Pero en cambio la radio va armando un prestigio más sólido, porque lo va haciendo más despacito. Siempre sostuve que una idea dicha seriamente por televisión, mirando de cerca una cámara, y dicha seriamente, es como un misil. Por eso te habrás dado cuenta que son pocos los que hacen editoriales.
claro. Son pocos los que miran la cámara directamente y seriamente dicen algo. Es tan misil esa comunicación que para que tenga el mismo resultado tenés que repetirla 100 veces durante 100 días en la radio, para que tenga el mismo efecto. Es un misilazo la televisión. Entonces digo, por eso tampoco nadie se mete demasiado con la televisión en función de las opiniones de verdad. Y entonces se arman las grietas. Mucho más fácil opinar que Alberto es un pelotudo u opinar que Alberto es un genio. Es mucho más fácil, ¿no? Abrir es mucho más fácil que pensar en serio. Por eso no hay independientes. Por eso existe la grieta. En cambio, en la radio, vos despacito podés ir cimentando una fama un poco más duradera, una trascendencia más duradera. Si te animás a bajarte del podio, si te animás a ponerte en la misma altura del oyente, si no le hablás desde un púlpito con el dedo así, diciéndole qué carajo tiene que hacer, si te acercás, si te sentás, ¿cuál es la gran pegada de Héctor Larrea durante 60 años de radio? Que siempre se sentó al lado tuyo, que siempre lo tuviste sentadito al lado, que nunca estuvo dando cátedra, nunca. Y para mí eso es un ejemplo, ¿no? Daba cátedra el negro Guerrero Martínez. Y el negro Guerrero. Entonces el negro Guerrero estaba allá también. Antonio Carrizo también estaba allá. Esos genios también estaban medio lejos y algunos eran realmente admirables. No todos eran admirables, pero Héctor Larrea, por darte un ejemplo, Juan Carlos Mareco Pinocho en el pasado, lógico, estoy recordando figuras del año del pomo, pero esos tipos, ¿cómo se comunicaban? Se comunicaban porque los sentías sentado al lado tuyo. No estaban ni siquiera enfrente, estaban al lado, de tu lado. Y vos fijate que ni Héctor Larrea ni Juan Carlos Mareco eran tipos comprometidos políticamente. Ellos sabían, como sabía el Cabezón Badía también, de que ellos eran conductores, entretenedores, comunicadores, pero no opinators. Claro. Ellos sabían que ese era el trabajo y que ese era el laburo. Cabezón, yo era muy amigo de Badía. Cabezón, ¿vos por qué nunca opinás de nada? La reputa madre, le decía yo. ¿Por qué nunca opinás de nada? Y él me decía, Quique, yo elegí un tipo de trabajo. Y por otra parte, me decía, te confieso que soy muy limitado al respecto. Claro. ¿Entendés? El cabeza, por eso y por ese mismo esquema de pensamiento, yo lo sentía sentado al lado mío. No lo sentía ni como un superior, ni como alguien que está de alguna manera, no sé, peleando conmigo, o a ver quién la tenía más larga, ¿viste? Nada de eso. Porque él estaba totalmente seguro de esto. Yo soy muy limitado. Y me quedó grabada esa frase del cabeza. El tipo reconocía hasta dónde podía llegar. A lo mejor le ha pasado lo mismo a Héctor. Pero ¿cuál era? Durante 60 años, Héctor se sentó al lado tuyo en la radio. No estaba ni enfrente, ni arriba, ni abajo, nada. Al lado. Gran secreto, gran secreto. Qué grande, qué grande. Cumple 100 años la radio, cumplió 100 años. ¿Va a durar 100 años más? ¿Qué va a pasar con la radio para vos, Quique? Mira, si la radio me soportó 50 años, tiene la vida asegurada. Bueno, me soportó la mitad de su vida, hostia, claro, hostia, claro. Me soportó la mitad de su existencia, digo, y como a mí, a tantos otros. Y a medida que, a ver, un ejemplo tonto, te diría, me vengo a vivir aquí, noroeste de la provincia de Córdoba, pequeño pueblo, San Marcos Sierras. Hace 15 años que estoy haciendo un programa que está saliendo por 100 y pico emisoras. ¿Qué pasó? Acá no había, pero ni intemperie, no había nada con lo que transmitir, no existía la posibilidad. Sin embargo, ya hace 15 años existía el streaming. Y entonces digo, en base a este tonto ejemplo que te estoy dando, digo, la radio sigue aprovechando todo esto. Nosotros en este momento estamos haciendo radio también, porque hay mucha gente que podría estar escuchando esto sin vernos.
¿Y cuál es el Total. sentido de vernos? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué carajo estamos mostrando? Que no sea un gesto o una boina. ¿Qué estamos mostrando? Vos con los auriculares, la barba, una vez que te miré, ya te miré y ya está. No hay ningún Claro, paisaje, no, cualquier cosa la tenemos que describir igual. Fíjate que sí, hablo de mi pueblo, de este pueblo que sí, ahora, de hace unos años, es mi pueblo y te tengo que decir, en este pueblo no había nada, porque este pueblo tal cosa. Hago descripciones del pueblo. Digo, esto es radio. Por lo tanto, con imagen, sin imagen, Pergolini hace muchos años empezó a transmitir con imagen, no le dio un pomo de resultado, claro. no le dio un pomo de resultado, era porque era moderno y porque él era medio pendejo, rockero, y dijo, ay boludo, entonces pongo una cámara allá, y entonces, bueno, no modificó el statu quo de la radiofonía, no lo modificó, no le agregó ni le quitó nada, fue un juego en un momento dado. Si hay una cámara, y bueno, que haya una cámara, pero la radio sigue siendo radio. Que nos podamos comunicar, que podamos criticar, que podamos hablar de la grieta, que podamos decir que nadie sabe hablar y que todo el mundo utiliza un lenguaje de 60 palabras o de 70 como mucho, y con eso se defienden en medio de comunicación y tratan de comunicar una idea con esas 70 palabras, a veces no lo logran, que podamos sacarle mano todo el tiempo, pero sigue siendo radio. Sigue siendo, porque la radio no distingue calidades. El Claro. que distingue calidades en todo caso es el oyente. Ese sí distingue calidades. Pero a medida que le vas dando basura a ese oyente, su juicio de calidad sigue descendiendo. Entonces es un tira y afloje permanente. Como voy empeorando la calidad, también va empeorando la calidad del oyente. Y esto es parte de nuestra responsabilidad, no es el huevo y la gallina, es primero nosotros, primero lo que tenemos que hacer nosotros, primero no obligación. Digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad en un medio de comunicación? Transmitir con claridad, con nitidez, tratar de pensar, tratar de llevar a pensar, no tratar de convencer, porque eso ya deja de ser ni publicidad, ya es propaganda. Ya no es periodismo, ya no es publicidad, es propaganda. Entonces digo, bueno, es nuestro principal motivo hacer radio para hacer propaganda y elegilo, yo elegí que no, yo elegí que no. A mí, a mí lo que más me interesa es poder pensar en voz alta, poder equivocarme, poder compartir un pensamiento con el que está escuchando y que haga así con la cabeza y diga, mirá qué bien empezó, o diga, este pelotudo está diciendo una huevada insigne, no lo escucho más, no lo escucho más. Claro, Listo. Entonces, ahí también estoy empujando a que él tenga su albedrío. total. Esto es lo que yo insisto con esto, no lo fundamental para nosotros los que hacemos radio es pensar con, no para, es pensar con, equivocarnos con, no para. Quique, te quiero agradecer, un verdadero placer fue haber podido compartir estos 50 minutos de charla. Ya vamos a Bueno, saludar a la gente. Un enorme placer realmente, Quique, te agradezco. Desde Córdoba, gracias, aquí Lisandro, ya vamos a saludar a toda la gente. Y bueno, dale, te agradezco de verdad. bueno, abrazo grande.